Ahora sí podemos comenzar porque llegó Freddy. ¿Conocen a Freddy? Freddy Wong. Párate, Freddy, para que te puedan ver. Es el que hizo el contacto conmigo. ¿Y Reinaldo dónde está? Allá está Reinaldo. Ellos tienen un ministerio donde invitan predicadores a diferentes iglesias, mayormente aquí en Nueva York. Y hace un buen rato me dijeron, pastor, queremos que vaya a Poughkeepsie. Así que aquí estamos. Estuve hace un par de semanas en Soundview, allá en Nueva York. Y ya Reinaldo anoche me estaba acechando para que le diera una fecha para ir a Dykeman el próximo año. Así que después de bajarme de aquí, Reinaldo, me voy a esconder. Bueno, hermanos y hermanas, es un placer estar aquí con ustedes esta mañana en la ciudad de Poughkeepsie. Estuve aquí hace mucho tiempo. Creo que fue... ¿En qué año fue? En el año 97, por ahí 97, 99. Hace bastante tiempo. Tuve el privilegio de predicar también en la iglesia de habla inglesa, aquí en Poughkeepsie, al igual que en la iglesia hispana. Ustedes no tenían este lugar tan grande y tan hermoso en esa época, pero es un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Esta mañana vamos a estudiar la segunda parte de lo que comenzamos en el tema de anoche. Quiero empezar diciendo que la Biblia funciona a base de lo que se llama tipología. Es decir, lo que ocurrió en el pasado llega a ser simbólico de eventos mayores en el futuro. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos el sacrificio del Cordero, pero eso representaba en miniatura algo mucho más grande. Representaba el sacrificio del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora vamos a repasar brevemente algunas cosas que estudiamos en el tema de anoche. Nos dimos cuenta que el Israel literal estaba en servidumbre literal, en Egipto literal. Clamaron a Dios literalmente para que los librara de la servidumbre literal. Sacrificaron un cordero literal como señal de su liberación. Y luego Moisés los llevó en su peregrinaje a la Canaán terrenal, literal. Ahora, todo eso llega a simbolizar eventos mucho mayores en el futuro, eventos espirituales. Porque en realidad hoy el pueblo espiritual de Dios, el Israel espiritual de Dios, estaba en servidumbre espiritual al pecado. Clamaron al Señor Jesús, quien juega el papel de Moisés, para que Jesús los librara. Jesús los libró de la servidumbre al pecado y los conduce a la Canaán celestial. Así que lo que ocurrió en el Antiguo Testamento simboliza algo mucho mayor que se realiza con Cristo Jesús. Hay un paralelo impresionante entre Moisés y Jesús. Moisés es el tipo y Jesús es el cumplimiento del tipo. Moisés es la sombra y Cristo es la realidad hacia la cual apuntaba Moisés. Voy a trazar varios paralelos para comenzar entre Moisés y Jesús. Y voy a darles 17 paralelos específicamente. En primer lugar, el pueblo de Israel estaba en servidumbre. Eran esclavos. Al igual que la raza humana también es esclava, pero no está esclava en Egipto. La raza humana es esclava del pecado. Es decir,
Esclavitud en Egipto representa la esclavitud del pecado. Ahora, el que en realidad esclavizó a Israel, como vimos anoche, se le llama el gran dragón. Pero la Biblia nos dice que el verdadero gran dragón que mantenía al pueblo de Dios en cautiverio al pecado es ¿quién? Satanás. En el Antiguo Testamento, el Israel literal clamó a Dios para que Dios los librara de su esclavitud. Y vamos a encontrar en nuestro estudio que también los fieles de Dios clamaban a Dios para que viniera un libertador para librarlos, ya no de la servidumbre literal, a capataces literales, sino a la servidumbre del pecado. Encontramos que Moisés nació de una mujer. El libertador nació de una mujer, Jocabed. El Señor Jesucristo nació de María. Faraón temía que el libertador le iba a quitar el trono. Herodes temió que Jesús le iba a quitar el trono. Y por eso Faraón mandó a matar a todos los niños varones, al igual que Herodes mandó a matar a todos los niños varones. Moisés fue refugiado en Egipto y salió de Egipto a Canaán. El Señor Jesucristo fue refugiado en Egipto y Dios lo llamó a salir de Egipto para llevarlo a Canaán. En el Antiguo Testamento, Moisés sacrificó un cordero como señal de liberación. Jesús es el cordero verdadero que trae liberación. Moisés, el líder de Israel, junto con Israel, fueron bautizados en el Mar Rojo, según 1 Corintios el capítulo 10. Igualmente, el Señor Jesucristo fue bautizado en el río Jordán. Moisés ayunó 40 días en una montaña. Jesús ayunó 40 días en el desierto. Moisés le dio al pueblo una ley desde un monte. Cristo dio su ley desde el monte de las bienaventuranzas. El rostro de Moisés brilló en el monte. El rostro de Jesús brilló en el monte de la transfiguración. Moisés intercedió por el pueblo. El Señor Jesús es el gran intercesor por su pueblo. Moisés trajo agua de la roca, pero la roca es Cristo. Moisés levantó una serpiente en el desierto, pero la serpiente representaba a Cristo. Moisés clamó a Dios y Dios le dio al pueblo maná, pero el maná representaba a Cristo. Moisés estableció 12 tribus. Cristo llamó a 12 apóstoles. Moisés estableció 70 para ayudarle en su obra. Al igual, Jesús escogió 70 para ayudarle en su obra. Moisés recibió oposición constante del pueblo, al igual que Jesús fue opuesto constantemente por el pueblo. Moisés murió, fue sepultado, resucitó y ascendió al cielo. Igualmente Jesús murió, fue sepultado, resucitó y ascendió al cielo. Es decir, lo que sucedió en la época de Moisés es una miniatura, es una sombra de algo mucho mayor que tiene una conexión con Cristo Jesús.
Ahora, ¿recuerdan los 5 elementos de Génesis 3:15? En Génesis 3:15, Dios le dijo a Satanás, a la serpiente: yo voy a mandar una simiente al mundo. Va a haber una guerra entre ti y la simiente de la mujer. En el proceso de la batalla tú le vas a morder el calcañar, pero él te va a aplastar la cabeza. Esa es la sombra. Esa es la primera promesa de Génesis 3:15. Pero el cumplimiento de eso, cumplimiento mayor de Génesis 3:15, se encuentra en Apocalipsis 12 y el versículo 1 al 5. Les invito a ir allá. Apocalipsis 12 y el versículo 1 hasta el versículo 5. Recuerden que hay 5 elementos en Génesis 3:15. Número 1, una mujer. Número 2, enemistad. Número 3, una serpiente o un dragón. Número 4, la mujer tiene una simiente. Y número 5, la serpiente o el dragón tiene también una simiente. Vamos a leer Apocalipsis 12 y el versículo 1 al 5 para ver si todos los elementos están aquí en Apocalipsis 12. Dice: apareció en el cielo una gran señal. ¿Una qué? ¿Hay una mujer aquí? Sí. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Qué representa esta mujer? ¿Qué representa? La iglesia. Ahora quiero preguntarles, ¿representa la iglesia del Antiguo Testamento o representa la iglesia del Nuevo Testamento? Bueno, la respuesta es que aquí en Apocalipsis 12, el versículo 1 representa la iglesia del Antiguo Testamento. Y ustedes se preguntan, ¿por qué representa la iglesia del Antiguo Testamento esta mujer? Sencillamente porque vamos a leer aquí que el niño no ha nacido de la mujer todavía. No puede haber Nuevo Testamento sin que Jesús haya nacido todavía. Yo le pregunto, ¿quién existió primero? Es una pregunta tonta. ¿Quién existió primero, la mujer o el niño que nació de la mujer? La mujer. Así que la iglesia del Antiguo Testamento, que es lo que representa a la mujer, trae al mundo ¿a quién? Trae al mundo al niño, que en este caso es Cristo Jesús. Y eso se indica por el hecho de que en su cabeza tiene una corona que tiene ¿cuántas estrellas? 12, que representan las 12 tribus de Israel. Ahora sigamos leyendo. Así que vemos que hay una mujer representando la iglesia del Antiguo Testamento. ¿Y en qué condición se encontraba esta mujer que representa la iglesia del Antiguo Testamento? Oh, estaba clamando con dolores de parto. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Está anhelando que nazca ¿qué? El bebé. Está clamando para que nazca el bebé. Yo pregunto, ¿la iglesia del Antiguo Testamento clamaba a Dios para que naciera un libertador? Sí. ¿Israel clamaba en los días de Moisés por un libertador? ¿Cómo no? Así que tenemos una mujer y la mujer va a tener una simiente. El niño es la simiente de la mujer. Luego el versículo 3 dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. ¿Qué otro nombre tiene el dragón en Apocalipsis 12? En el versículo 7 al 9 se le llama el dragón, la
serpiente antigua. ¿Por qué se le llama la serpiente antigua? Porque es la misma serpiente a quien Dios le habló en Génesis 3:15. Así que yo pregunto, ¿hay también una serpiente aquí? ¿Hay una mujer? ¿Hay una serpiente? ¿Y hay enemistad también? ¿Hay enemistad, sí o no? Claro, porque dice que el dragón es ¿de qué color? Escarlata, es un rojo vivo. ¿Qué intención tiene el dragón? Oh, quiere derramar la sangre del bebé que está por nacer. ¿Y quién es ese bebé que está por nacer? ¿De la iglesia del Antiguo Testamento? Cristo Jesús. Así que dice, un gran dragón, que es la serpiente, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Hay enemistad? ¿Contra quién especialmente está enemistado la serpiente? ¿Con la mujer o con la simiente de la mujer? Con la simiente. Sí, odia a la mujer también. Pero no quiere matar en este momento a la mujer. ¿Quiere matar a quién? A la simiente de la mujer. ¿Están conmigo o no? Sigue diciendo aquí, en el versículo 5, y ella dio a luz a un hijo varón. ¿Saben que yo no conozco ninguna otra clase de hijo que no sea varón? Se quiere subrayar que es un hijo masculino. ¿Y quién es ese? Jesús. Un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones. Ahora, ¿pudo la serpiente matar a la simiente? No, porque dice, fue arrebatado para Dios y a su trono. Eso representa la ascensión de Jesús. Jesús ascendió al cielo, fue arrebatado a Dios y a su trono. Ahora, pregunto entonces, ¿hay una mujer en esta historia? Sí. ¿Hay una serpiente en esta historia? Sí. ¿La mujer tiene una simiente? Sí. ¿Hay enemistad? Sí. Ahora yo pregunto, ¿la serpiente también tiene una simiente en esta historia? ¿La serpiente también tiene su simiente? ¿Quién es la simiente de Satanás, de la serpiente? Bueno, tenemos que ver el relato del nacimiento de Jesús. ¿Quién quería la muerte de Jesús? ¿Herodes o Satanás? Sí. ¿Cuál fue la simiente que Satanás usó, que tenía la misma mentalidad asesina que tenía Satanás? ¿A quién usó Satanás para tratar de matar al niño cuando naciera? Herodes. Tenemos todos los elementos. Una mujer, enemistad contra la simiente. ¿Saben? Génesis 3:15 nos dice que la enemistad iba a ser con la serpiente, porque dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y luego dice, la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza y tú vas a herir a la simiente en el calcañar. La guerra primordial es entre la simiente de la mujer y la serpiente. Primordialmente. Al igual que en los días de Moisés, el pueblo de Dios estaba en servidumbre espiritual al pecado y clamaba con dolores de parto para que se levantara un libertador. Y ese libertador nació en Canaán,
de la iglesia del Antiguo Testamento, del linaje del Antiguo Testamento. Ahora, fíjense qué interesante. ¿Recuerdan que Dios dijo, Israel es mi primogénito? Nota lo que dice Lucas 2 y el versículo 7. Lucas 2 y el versículo 7. Hablando de María, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Así que Jesús es el primogénito. Ahora yo pregunto, cuando Jesús vino a esta tierra, ¿estaba su pueblo en esclavitud o en servidumbre? Sí. Pero no a un capataz literal como Faraón. Eran esclavos ¿de quién? De Satanás, el gran dragón. Y necesitaban un libertador. Vamos a leer algunos versículos sobre la esclavitud y la necesidad de un libertador. Lucas 4, 17 al 19. Lucas 4, 17 al 19. Aquí Jesús está en la sinagoga en Nazaret. Y le dan el rollo, le dan el pergamino para tener la lectura bíblica en el servicio en la sinagoga. Y Jesús escoge Isaías 61 para comenzar su ministerio. Y dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ahora escuchen esto. Esto está diciendo Jesús. A pregonar, ¿qué cosa? Libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Vino Jesús como el gran libertador? Sí, pero no libertador de la servidumbre literal, sino libertador de la servidumbre al pecado. Noten Juan 8 y el versículo 34 al 36. Juan 8, 34 al 36. Aquí está hablando Jesús a un grupo de judíos. Y tiene algo muy interesante que decir de los que están reunidos allí. Dice en Juan 8, 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es ¿qué? Esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Y luego dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El pueblo estaba en esclavitud cuando Jesús nació, cuando Jesús vino. Sí. ¿Necesitaba un libertador? Sí. ¿De qué? De la servidumbre al dragón, Satanás, y al pecado. Ese es el cuadro más grande. Ya en el Antiguo Testamento vimos lo literal, ahora el cuadro se amplía. Ahora, cuando el Señor Jesucristo nació, ¿creen ustedes que Satanás sabía más o menos cuándo Jesús iba a nacer? ¿Creen que Satanás sabía más o menos cuándo Jesús iba a nacer? Sí lo sabía. ¿Saben cómo yo sé que lo sabía? Porque hay una profecía de las 70 semanas que dice cuándo Jesús se iba a bautizar. ¿Creen ustedes que Satanás sabía cuándo comenzaron las 70 semanas? ¿Ustedes creen que Satanás sabía cuándo comenzaron, cuándo se dio el decreto para restaurar y edificar a Jerusalén? ¿Creen que Satanás sabía eso? Estaba vivo en esa época, sabía. Así que él se pone a calcular, dice, bueno, va a ser bautizado, va a ser
ungido como Mesías en el año 27, yo he hecho para atrás un poquito y ya sé más o menos cuándo va a nacer. Y cuando nació, Satanás lo estaba esperando. No solamente Satanás sabía más o menos el tiempo cuando el Mesías iba a nacer, para traer libertad de la mano del capataz dragón, sino había otras profecías que lo indicaban. Las profecías decían que iban a nacer de una virgen. Las profecías decían que iban a nacer en Belén, que una estrella iba a anunciar su nacimiento. Y Satanás se está fijando, está diciendo, el libertador está por nacer. ¿Y qué hace Satanás? Como hizo con Faraón, influyó en su simiente, Faraón, para tratar de matar al libertador. El gran dragón Satanás usó a Herodes para hacer lo mismo. Noten Mateo 2, 16 y 17. Mateo 2, 16 y 17. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Herodes está diciendo, si yo dejo que el libertador viva, me va a quitar mi trono. Pero en realidad Satanás está diciendo, si yo permito que el libertador nazca, me va a quitar mi trono. Satanás le dice a Herodes, mira, si tú dejas vivir a este, te va a quitar el trono. Pero lo que Satanás realmente está pensando es, si yo dejo que este niño nazca, me va a quitar el trono mío. Porque ha sido profetizado que me va a aplastar la cabeza. ¿A dónde se refugió Jesús? En Egipto. ¿A dónde fue protegido Moisés? En Egipto. ¿Ustedes creen que todo esto es coincidencia? No, es tipología. Sombra, realidad. Miniatura, el cuadro grande. Esa es la forma como funciona la Biblia. Hace unos años yo hice una serie que se llama Descubriendo los Misterios de Génesis, donde mostré que todas las historias que encontramos en Génesis son tipológicas. Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como fue en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. La historia de Caín y Abel es la primera ilustración de la batalla final, que tiene que ver con la adoración, y la batalla final con la adoración también. Todas las historias de Génesis son tipológicas. Así funciona la Biblia, tipo y antitipo. Así que Moisés fue protegido en Egipto, al igual que Jesús. Noten lo que dice Mateo 2, 13 y 14. Mateo 2, versículo 13 al 15. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Y ahora escuchen esto. Esto viene de Oseas 11:1. Literalmente se aplica a el pueblo de Israel y Moisés. De Egipto llamé a mi hijo. Es decir, Moisés y los israelitas, Dios los llamó de Egipto para llevarlos a Canaán, pero en realidad el cumplimiento final es con Jesús.
Porque dice en el versículo 15, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Llamó Dios a Moisés y al pueblo a salir de Egipto, sí o no? ¿Llamó Dios a Jesús para salir de Egipto e ir a Canaán, regresar a Canaán? Sí. Ahora, ¿cuál fue la señal de la liberación de Israel? La noche que fueron librados, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que sacrificar un cordero y aplicar la sangre en el dintel y en los postes de su casa. ¿Qué marca la liberación verdadera del pueblo de Dios? De lo cual eso era símbolo. La muerte del cordero. Pero ya no es un animal. Ya es Jesús. El Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, nos libra de servidumbre espiritual. Dice en 1 Corintios 5, 7 y 8, que fue nuestra lectura bíblica de hoy: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. El sacrificio literal del Cordero literal representaba el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Jesús nació cuando su pueblo estaba clamando en servidumbre al pecado. El capataz era Satanás. Estaban rogando que naciera un libertador. Satanás lo estaba esperando, mandó a matar a través de su simiente a todos los niños varones en los alrededores de Belén. Porque dice: si yo dejo que nazca, me va a aplastar la cabeza. Está pensando de Génesis 3:15. Está diciendo: si dejo que nazca, si dejo que se encarne en este mundo, me va a aplastar la cabeza. Pero no lo pudo matar. El Señor Jesucristo nació para librar a su pueblo de la servidumbre al pecado. Ahora meditemos un rato sobre por qué Jesús se encarnó. ¿Cuán importante es la encarnación de Jesús? Quiero leerles una cita del Espíritu y Profecía que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 244, a donde dice lo siguiente: la humanidad del Hijo de Dios significa todo para nosotros. ¿Qué significa todo para nosotros? La humanidad del Hijo de Dios significa todo para nosotros. Es la cadena áurea que une nuestras almas con Cristo y por medio de Cristo con Dios. La humanidad de Jesús, en otras palabras, une nuestras almas con Cristo y por medio de Cristo con su Padre, por medio de Cristo con Dios. Quiero explicarles por qué la encarnación de Jesús era tan importante y por qué Satanás le tenía terror a la idea de que Jesús naciera y creciera y le hiciera batalla. Él conocía la profecía de Génesis 3:15. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él tenía que hacer tres cosas como ser humano. En primer lugar, nosotros tenemos un problema muy grande. Y es que nosotros todos somos pecadores. No podemos comparecer ante Dios porque nosotros somos pecadores. ¿Recuerdan qué fue el primer resultado de Adán y Eva cuando ellos pecaron? Quedaron desnudos. No solo físicamente,
sino su alma quedó desnuda. Es decir, desnudez espiritual y desnudez física. Yo pregunto, ¿tenía que cubrirse la vergüenza de su desnudez? Sí. ¿Podían ellos cubrir la desnudez? Ellos trataron. ¿Qué hicieron? Hicieron vestimentas de hoja de higuera. Pero aún después de eso todavía se sentían desnudos, porque se escondieron. Y cuando Dios vino y dijo, ¿por qué se escondieron? Ah, es que estábamos desnudos. Pero ya no estaban desnudos, tenían las hojas de higuera. Pero ellos sabían que las hojas de higuera no cubrían la vergüenza de su desnudez. Así que Jesús lo primero que tuvo que hacer cuando vino a esta tierra fue vivir una vida absolutamente obediente a Dios sin cometer un solo pecado. Y de esa manera tejer un manto de perfecta justicia que nos pudiera regalar para cubrir la vergüenza de nuestra desnudez. Cuando uno le pregunta a los cristianos, ¿qué es lo más importante en el ministerio de Jesús? Ah, enseguida dicen, la cruz, Cristo, la muerte de Cristo en la cruz. Eso es lo que nos salva. Pero escuchen bien, si Jesús no hubiera vivido una vida perfecta, el Padre no hubiera aceptado su sacrificio. Su vida fue tan importante como su muerte. Porque lo primero que tenía que hacer era que yo no le puedo ofrecer a la ley perfección. Y por eso Jesús tejió un manto que me puede regalar para que yo, con su manto, le pueda ofrecer perfección a la ley. Lo primero que tuvo que hacer. Pero luego teníamos un segundo problema. Y es que como somos pecadores, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Así que Jesús no era suficiente que obedeciera perfectamente y tejiera un manto. Tenía alguien también que pagar nuestra deuda. Así que después de vivir su vida perfecta, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo cargó todos los pecados de la raza humana y murió cargando todos los pecados. Vivió por nosotros y murió por nosotros. Pero aún su muerte no era suficiente. Su vida y su muerte no eran suficientes. Ahora yo pregunto, Jesús, cuando vino a la tierra, que tenía que ser humano para enfrentarse a la tentación. ¿Jesús venció la tentación como Dios o como hombre? Como hombre, porque la Biblia dice que Dios no puede ser tentado. Por eso Jesús tuvo que hacerse humano, tomar la naturaleza humana para que pudiera en verdad ser tentado y para tejer un manto de perfecta justicia para ofrecernos a nosotros. Yo pregunto, ¿Dios puede morir? Dios no puede morir, Dios es inmortal. Por eso Jesús tuvo que hacerse hombre para que pudiera morir. Tenía que ser hombre para tejer el manto y tenía que ser hombre para pagar nuestra deuda de pecado. Pero hay otro punto. Y es que de su vida perfecta y de su muerte en la cruz depende la posibilidad de que Él interceda por nosotros. Por eso Jesús tuvo que resucitar. Jesús tuvo que resucitar para entonces representarnos ante Dios. Cuando yo le pregunto a la gente si Jesús perdonó los pecados de los seres humanos en la cruz, casi todo el mundo dice sí, en la cruz Cristo perdonó los pecados de los seres humanos. Jesús no perdonó los pecados de los seres humanos en la cruz. Hizo provisión para perdonar los pecados en la cruz. Muy importante eso. Porque para beneficiarnos de lo que Él hizo, nosotros tenemos que reclamar lo que Él hizo. Ustedes conocen el versículo más famoso de la Biblia, ¿verdad? ¿Cuál es? Juan 3:16. ¿Por cuántas personas murió Jesús?
Por todas las personas. ¿Por cuántas personas vivió Jesús? Por todas las personas. Por todos. Entonces todos se van a salvar porque Jesús vivió por todos y murió por todos. Todo el mundo se va a salvar. Juan 3:16 tiene dos partes. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Por cuántos los dio Dios? Por el mundo. Pero a veces a la gente no le gusta la segunda parte del versículo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Saben cuándo cuándo Cristo nos perdona los pecados? Cuando nos arrepentimos, cuando los confesamos y cuando confiamos en Él. El perdón no fue el perdón de toda la raza humana en la cruz. El perdón es cuando el creyente se apropia individualmente de lo que hizo Cristo Jesús. No es suficiente sencillamente que Jesús lo haya hecho. Yo tengo que reclamarlo. Así que por estas razones Jesús tuvo que hacerse humano, para que pudiera vivir una vida sin pecado como hombre. Porque si hubiera venido como Dios, Satanás diría, eso no vale, Dios no puede ser tentado. Y para que pudiera morir, porque si no era hombre no podía morir, porque Dios es inmortal. Y si Jesús no vivió y no murió por nosotros, tampoco podía representarnos como nuestro intercesor. Satanás sabía que su encarnación era de crucial importancia. Y por eso se propuso a infectarlo con el pecado, no pudo. Se propuso a mantenerlo en la tumba con una guardia allí, con una piedra. No voy a dejar que salga, porque Satanás sabía que el Mesías había venido para aplastarle la cabeza. ¿Pudo Satanás herir el calcañar de Jesús? ¿Le hirió Satanás el calcañar? ¿Hirió Satanás a Jesús? Sí, Señor. Si no lo creen, fíjense lo que pasó en el Getsemaní, sudando gotas de sangre, porque Satanás torturaba a Jesús con la idea de que si seguía adelante, iba a quedar separado para siempre de su Padre. Con fieras tentaciones, dice el deseado de todas las gentes, tentaba a Jesús. Durante todo el ministerio de Jesús trató de matarlo, que lo apedrearan, trató de ahogarlo cuando estaba durmiendo en un barco, trató que lo despeñaran en Nazaret, trató de infectarlo con el virus del pecado, trató de desanimarlo, pero el Señor Jesucristo vivió una vida perfecta sin pecado, porque tenía que tejer un manto que nos pudiera regalar, porque yo no le puedo ofrecer justicia a Dios. Él tenía que tejer el manto para dármelo a mí cuando yo lo reclamo. Y tenía que pagar mis deudas, mis pecados, para que pudiera entonces interceder por mí. Ahora yo pregunto, ¿cuántas simientes le prometió Dios a Abraham, según estudiamos anoche? Cuando dice en Génesis que iba a haber enemistad y que la mujer iba a tener una simiente, la simiente eran ¿cuántas personas? Una. La simiente que Dios le prometió a Abraham fue una sola persona. Sí le prometió muchos descendientes, pero el propósito era que de todos esos descendientes, de todas esas simientes, viniera la simiente, uno. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Vamos a leer otra vez Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 16. Gálatas 3 y el versículo 16. Lo leímos anoche. La simiente de la mujer en Génesis 3:15 es una persona. La simiente que Dios le prometió a Abraham es una persona. Es Cristo. Dice,
Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, ¿a quién fueron hechas las promesas? A Abraham y a su ¿qué? A su simiente. ¿Y la simiente son muchos o es uno solo? La simiente es uno solo. Y entonces ahora nos preguntamos, ¿y nosotros qué? ¿Acaso las promesas que Dios le hizo a Abraham no son nuestras, son solamente de Jesús? Vamos un momentico a Juan, el capítulo 12 y el versículo 24. Juan 12, 24. Todas las promesas que Dios le hizo a Abraham eran primero para Cristo, pero a través de Cristo son para nosotros. Fíjense lo que dice Juan 12 y el versículo 24. Aquí está hablando Jesús. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿qué representa ese grano de trigo? A Jesús. ¿Qué representa el hecho de que el grano de trigo es puesto en la tierra? Está hablando de la muerte de Cristo. ¿Qué sucede? ¿Saben ustedes? Yo no sé cuántos saben de agricultura, pero literalmente cuando uno siembra una semilla, la semilla muere. Pero luego surge la planta. Ahí tiene uno representada muerte y resurrección. La semilla muere, pero luego brota la planta. Y aquí está diciendo Jesús, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, es decir, si yo no muero y soy sepultado, ¿queda qué? Solo. Yo pregunto, si yo tengo una semilla en mi mano y no la siembro, ¿esa semilla queda qué? Sola. Pero ¿qué pasa si la semilla se pone bajo la tierra y muere y empieza a crecer? Pero si muere, ¿lleva qué? Mucho fruto. Ahora, yo tengo una pequeña huerta en el patio de mi casa. Cada año sembramos unos tomates y sembramos unos pimentones y unos chiles cayenne y Hatch chiles de Nuevo México. Ahora, yo agarro una semillita de tomate, la siembro, la semilla muere y luego entonces surge una planta. La planta viene de una sola semilla. Pero yo pregunto, ¿cuántos tomates puede producir esa sola semilla? Nosotros llevamos como 3 meses comiendo tomate de la huerta que tenemos en el patio. Una sola semilla. Muere, brota y de esa sola semilla se produce mucho fruto. Si Jesús no hubiera muerto y resucitado, hubiera quedado solo. Pero como resultado de lo que hizo, tiene mucho fruto, tiene muchos seguidores que vienen de la simiente original. Ahora escuchen, cuando Dios le prometió las promesas a Abraham, nos las prometió a nosotros también a través de Jesús. Anoche leímos Gálatas 3 y el versículo 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Para que en Cristo, escuchen, para que en Cristo la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo.
Es decir, que por medio de Cristo nosotros llegamos a ser la simiente de la simiente, porque todas las semillas vienen de la semilla original. Ahora fíjense esta gran realidad, hermanos y hermanas. La Biblia nos dice que el único verdadero Hijo de Dios es Cristo Jesús. El único. Es esa simiente singular. Pero ahora escuchen la buena nueva. Cuando yo me uno a Jesús, yo llego a ser hermano o hermana de Jesús. No pierdan este punto. Cuando yo me uno a Jesús, yo llego a ser hermano o hermana de Jesús. Ahora, si yo soy hermano o hermana de Jesús, ¿quién es nuestro Padre? El mismo Padre de Jesús. Es decir, llegando a ser hermanos y hermanas de Jesús, nos convertimos en hijos de Dios. Y como somos hijos, también somos herederos de las promesas. Vamos a leer algunos versículos. Gálatas 3, 28 y 29. Gálatas 3, 28 y 29. Saben que cuando una persona se une a Cristo Jesús por la ceremonia del bautismo, por así decirlo, Jesús va ante el Padre y dice: Padre, tengo un nuevo hermano. Y el Padre dice: ¿tienes un nuevo hermano? Sí. Se unió conmigo. Entonces el Padre dice: pues si es tu hermano, es mi hijo también. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gálatas 3:28 dice: y no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ahora escuchen esto. Y si vosotros sois ¿de quién? De Cristo, simiente de Abraham sois y herederos según la promesa. Llegamos a ser simiente de la simiente y podemos heredar todas las promesas que Dios le hizo a Abraham. Fíjense Romanos 8, 14 al 17. Romanos 8 y el versículo 14 al versículo 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Somos hijos de Dios por medio de quién? Por medio de Jesús. Y luego dice: y si hijos, ¿también qué? Si somos hijos de Dios, también somos ¿qué? Herederos, porque los hijos heredan. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y todos con Cristo, porque es nuestro hermano. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Saben que Jesús nos llama a nosotros hermanos y hermanas? Fíjense lo que dice el libro de Hebreos, el capítulo 2 y el versículo 11 y 12. Hebreos 2 y el versículo 11 y 12. Porque convenía a aquel, está hablando del Padre, por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica, que es Jesús, y los que son santificados, nosotros, de uno son todos,
por lo cual no se avergüenza de llamarlos ¿qué? Hermanos. Diciendo, está hablando a su padre, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. ¿Cómo llegamos a heredar todas las promesas que Dios le hizo a Abraham? Uniéndonos a Cristo, porque si estamos en Cristo somos simiente de Abraham y somos herederos según las promesas. La clave es unirse con Cristo Jesús. Ahora la pregunta clave es, ¿cómo es que nosotros nos unimos a Cristo Jesús? ¿En qué momento específicamente nos vinculamos con Jesús? Nos unimos con Jesús. El apóstol Pablo dice claramente en qué momento es. Gálatas 3 y el versículo 26 y 27. Gálatas 3, 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido ¿qué? Bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Cuál es la ceremonia oficial de incorporación como hermanos y hermanas de Jesús? Y por ende hijos de Dios. El bautismo. El bautismo es la ceremonia de entrada a Cristo y de entrada a su iglesia. Y entonces cuando yo me incorporo a Cristo, por así decirlo, entonces soy hermano o hermana de Él. Y si soy hermano y hermana de Él, Dios es mi Padre y yo soy su hijo a través de Jesús, porque somos hermanos. Y siendo hermanos, los dos tenemos derecho a heredar, porque un hijo, una hija hereda lo que pertenece al Padre. Nada sucede sin Cristo Jesús. Y la ceremonia oficial, es decir, el nacimiento en el reino de Dios, es la ceremonia bautismal. La gente dice, bueno, pastor, bautismo, bueno, eso es una ceremonia. No importa las ceremonias. Las ceremonias son muy importantes. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Tiene algo que ver el bautismo con la salvación? Sí, Señor. Pero hay que creer, ¿no? Que significa aceptar a Cristo, tener fe en Cristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Así de importante es el bautismo. Y muchos de ustedes no pudieron estar durante la semana. Sé que hay mucho trabajo que hacer. Y muchos de los que están aquí no estuvieron anoche a presentar el cuadro. El bautismo, según la Biblia, debe ser de una persona que entiende lo que está haciendo. El bautismo de un bebé no cuenta. De un infante no cuenta. Porque la Biblia dice que tenemos que arrepentirnos, confesar nuestros pecados y creer en Cristo, tener fe en Cristo para ser bautizados. Un bebé no puede hacer eso. Y por el otro lado, el bautismo tiene que ser por sepultura, porque es representado por la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Echar un poquito de agua en la cabeza no es una sepultura. La palabra bautizo significa sumergir. La misma palabra significa sumergir debajo del agua. Y claro, muchos dicen, pero ¿por qué tengo que hacerlo así? Les voy a explicar lo que expliqué anoche. Para aquellos que nunca han visto un bautismo, como dice la Biblia, hay una alberca. El pastor está
mirando a la congregación, el candidato está de perfil adelante del ministro y el ministro dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es lo que dijo Jesús que se debe decir en Mateo 28. ¿Qué es lo último que hace el candidato antes que el pastor lo sumerja debajo del agua? Deja de respirar. ¿Qué hace el candidato mientras está debajo del agua? No respira. ¿Qué es lo primero que hace cuando sale del agua? Respira de nuevo. Escuchen bien. En miniatura, la persona está incorporándose a la experiencia de Cristo. Porque Cristo en la cruz dejó de respirar, expiró, dice la Biblia. En el sepulcro no respiró. Y el primer día de la semana respiró de nuevo cuando salió a novedad de vida. Cuando nosotros nos bautizamos, nos incorporamos en Jesús. Ya Dios nos incluye en Él. Estamos en Cristo, oficialmente, en la ceremonia. Es como la ceremonia matrimonial. Yo pregunto, ¿una ceremonia matrimonial es importante? ¿O está bien que una pareja diga, vamos a vivir juntos, no tenemos que pasar por la ceremonia? La ceremonia es el rito oficial. El bautismo es el rito oficial de incorporación en Jesús. Y fíjense que la fórmula bautismal donde dice bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí en Gálatas el capítulo 3 donde dice los que estáis en Cristo cuando te bautizas. La preposición no se puede traducir fácilmente al español. En inglés está la palabra into. Significa dentro de. En el bautismo llegamos a estar dentro de Cristo, es decir, llegamos a estar incorporados en Cristo. Dios ya nos mira en Él, en el bautismo. Así de importante es el bautismo según la Biblia. Ahora, se me ocurre preguntar en esta mañana si hay alguien aquí que no ha pasado por esa ceremonia de incorporación oficial en Jesús, que quiere sepultar su vida vieja para resucitar a una vida completamente nueva en Cristo Jesús, donde Dios ya no te mira a ti como el pecador, sino que te mira en Cristo, tu representante. Hay alguien en esta mañana que no ha sido bautizado, como dice la Biblia, que le gustaría decir al Señor Jesús, Señor Jesús, habiendo escuchado cuán importante es esta ceremonia, yo quiero prepararme para participar en esta ceremonia en un futuro. Yo quiero incorporarme en Jesús, quiero sepultar mi pasado para resucitar a una vida completamente nueva. ¿Hay alguien aquí en este culto que quiere decirle eso al Señor Jesucristo levantando la mano? Yo quiero orar por usted. Por favor, pónganse de pie los que están respondiendo al llamado, porque yo veo mucha gente aquí, no puedo ver quién está levantando. Gloria a Dios, el Señor les bendiga. ¿Alguien más quiere decirle sí al Señor Jesucristo en esta mañana? ¿Quieres incorporarte en Jesús para que el Padre te mire en Jesús, no te mire con todos tus pecados, con todos tus defectos? Por favor, pasen aquí al frente. Yo quiero tenerlos cerca, quiero tener una oración para ustedes en esta mañana. ¿Alguien más que quiere unirse a estas personas que se han colocado de pie? No deje pasar esta oportunidad. No estoy torciéndoles el brazo, estamos dándoles oportunidad de que ustedes se unan con Cristo Jesús. Él es el que está llamando, el Espíritu Santo es el que está llamando. Yo soy solamente un instrumento en sus manos. Gloria a Dios, tenemos varias personas que están aquí acercándose.
¿Alguien más quiere venir? Decirle sí a Jesús. La Biblia dice, hoy es el día de la salvación. Si hoy oyeres su voz, pasen para acá. Si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Los niños también pueden venir. ¿Cómo no? Los niños pueden arrepentirse del pecado, los pueden confesar, pueden confiar en Cristo Jesús, ¿sí o no? Claro que sí, gloria a Dios. ¿Alguien más que quiere decirle sí a Jesús? Les felicito por la buena decisión que han tomado hoy. La más importante de su vida, esta decisión. ¿Alguien más? No vamos a extender muchísimo tiempo el llamado, pero tampoco quiero concluir sin que cada persona que está escuchando la voz de Jesús a través del Espíritu Santo se acerque expresando públicamente su deseo de unirse con Cristo Jesús. No deje pasar esta oportunidad. A veces pensamos, bueno, será más fácil, voy a esperar, tengo muchos problemas que resolver. Pues solo Jesús puede ayudar a resolver esos problemas. ¿Alguien más? Damos gloria a Dios por este grupo hermoso que ha venido al frente. Gloria a Dios. Señor les bendiga. Van a estar en mis oraciones. Creo que aquí tenemos a otra persona que se está acercando para unirse a este grupo. Yo sé que hay otros. ¿Qué es lo que te está deteniendo? Familia, trabajo, dificultades en la vida. Echa eso a un lado. Porque Jesús no te pide que te entregues a Él y luego te deja con todos tus problemas. Él te va a ayudar a resolver los problemas. Gloria a Dios. Aquí tenemos a otra persona. El Señor le bendiga. El Señor le bendiga. Vamos a estar orando por usted. ¿Alguien más que sí quiere decirle sí a Jesús? Tenemos este lindo grupo aquí, pero yo sé que hay otros. No dejen pasar este momento. Puede ser el último llamado que el Señor va a hacer. Aquí tenemos a otra persona acercándose. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. En unos pocos instantes voy a orar por este grupo. Entonces va a concluir el llamado. Bien, tenemos a otras personas que se están acercando. Sabiendo lo que es el bautismo, y si no estamos bautizados, deberíamos saltar de la banca para venir aquí adelante. No debería ser difícil. Sabiendo lo que Jesús ha hecho, lo que tenemos que hacer es levantarnos como un resorte, ¿verdad? Para venir aquí al frente, porque el bautismo no es una obligación. Ay, qué difícil eso. No, es un privilegio. Es un gozo poder hacerlo. Gloria a Dios. Qué lindo grupo. Allá tenemos algunos más que se están uniendo. Gloria al Señor. El Espíritu Santo está hablando a los corazones. Gloria a Dios, gloria a Dios. Señor les bendiga. Qué bueno que vinieron al frente. Siguen viniendo, siguen acercándose. Anoche hice un llamado, no vino nadie al frente. La gente dice, ¿por qué hace otro llamado? Porque Dios me dijo que llamara. Dios no me dijo, mira, si no viene nadie, desanímate. No. El Señor me dijo, llama a la gente al arrepentimiento y a aceptar a Cristo. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Qué precioso grupo este. Lindo. Mi corazón está lleno de gozo. Porque la Biblia dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y aquí tenemos mucho más que uno. Gloria a Dios. ¿Alguien más? En un momento voy a orar. ¿Alguien más quiere venir y unirse a este grupo en esta mañana? Ya esta tarde. Bien. Gloria a Dios. El Señor les bendiga. Voy a estar orando por ustedes. Por favor, después de la oración, no se vayan porque quiero tener el privilegio de estrechar la mano de cada uno de ustedes
y asegurarles de que voy a estar orando por ustedes. Voy a orar. Padre Celestial, gracias te damos porque no nos dejas esclavos en este mundo, esclavos del pecado y de las circunstancias. Gracias porque nos has dado un camino de escape por medio de Cristo nuestro amante Salvador. Te doy gracias, Señor, por la forma como tu Espíritu Santo ha obrado en este culto. Cómo ha hablado a los corazones de estas personas que están aquí adelante. Te ruego, Señor, que tú mantengas alejado a Satanás para que ellos muy pronto puedan entregar su vida completa y oficialmente a través del bautismo. Posiblemente, Señor, hay otros aquí que tienen una lucha feroz en su corazón, saben que deben responder, pero hay algún obstáculo que Satanás ha colocado en el corazón. Te ruego, Señor, que tú quites ese obstáculo. Y si hay alguien en este momento que no ha venido al frente, te ruego que tú traigas a esa persona acá también para responder a tu llamado. Te pido, Señor, que tú mantengas a estas personas con buen ánimo, que muy pronto puedan sellar su pacto con Cristo Jesús. Gracias te damos por haber estado con nosotros y por escuchar y responder esta oración, no porque tengamos nosotros méritos, sino que porque venimos en el nombre poderoso, el nombre sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se vayan, que quiero tener el privilegio de saludarlos. El Señor te bendiga, Dios te bendiga, Señor la bendiga, mucho gusto, placer, Dios le bendiga, Dios te bendiga, bendiciones. Hola, nena, Señor le bendiga, Dios te bendiga, hijo, qué bueno que decidiste por el Señor.